Nosotras somos, bueno, estamos entrevistando de Más Uno App. Queremos que sea más una conversación que una entrevista formal. Y Más Uno somos una plataforma colaborativa 100% administrada por voluntarios como Mariana y como yo, que básicamente donamos nuestro tiempo para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en el país. ¿Qué somos? No somos un portal de noticias, sino somos una plataforma que cura información y centraliza información sobre todas las áreas en las cuales se está afectando la emergencia del COVID-19. Queremos que los usuarios que accedan a nuestra plataforma encuentren una información verificada, una información corroborada y también donde puedan entender desde los síntomas hasta las ayudas que el gobierno nacional ha venido realizando. Por eso ofrecemos un portafolio de servicios que incluye desde una orientación en salud mental, ayudar a verificar información, o sea, para nosotros combatir fake news es esencial y evitar reportar la especulación de precios de alimentos o medicamentos e incluso solicitar apoyo a un adulto mayor o a una familia en necesidad. Hemos venido trabajando, somos voluntarios, más de 50 voluntarios en más de 8 países, pues Mariana está en Reino Unido, yo estoy en Colombia, pero hay gente en España, en Chile, en Ecuador, en Italia, en México, y hemos curado en estos 2 meses casi 500 artículos. Entonces, estamos trabajando todos los días y la idea es tener la mayor número de información verificada y disponible para la gente en español. Entonces, uno de los puntos claves que ha pasado en toda esta situación es lo que ha venido sucediendo con colombianos en el exterior. Pues María está en Reino Unido, yo incluso alcancé a entrar al país, venía de África y alcancé a entrar al país, y usted ha venido trabajando muchísimo en atender a esta población y por eso hoy queríamos hacerle unas preguntas básicamente en 2 áreas. Primero, sobre los colombianos que están buscando regresar a casa, pero también la situación de los colombianos que están viviendo en el exterior, bueno, qué pasa con ellos, qué tipo de ayudas pueden acceder. Y pues que usted nos cuente un poco qué ha venido haciendo. Bueno, cuéntenos un poquito de usted, digamos, ¿por qué decidió, qué lo motivó a representar a los colombianos en el exterior? La curul en el Congreso de la República de los Colombianos en el Exterior viene aproximadamente desde el año 2002. Es una curul supremamente importante porque en este momento está representando a 5 millones de ciudadanos que viven fuera del país, 5 millones aproximadamente, que tienen los mismos derechos que todos los colombianos, que mantienen su nacionalidad, así adquieran otra, una segunda o una tercera nacionalidad, que mantienen su lazo familiar, que mantienen su lazo económico y que mantienen su lazo político, porque pueden acceder a las decisiones políticas eligiendo presidente, senadores y también un representante en el Congreso que lo represente, valga la redundancia, en el Congreso de la República sobre sus derechos y sobre sus necesidades y sus intereses. Yo soy un migrante, yo salí del país a los 16 años, sé lo que es enfrentar el reto de la migración, de desconocer un idioma, una ley y una cultura, que es lo que se enfrenta en un migrante cuando llega a otro país, aún conociendo, hablando el mismo idioma, hay un acento diferente y un tema cultural que son barreras y eso, pues sin duda alguna, me hace conocedor de los grandes desafíos como migrantes y de las necesidades que se tienen, tanto por parte del país donde uno llega, lo que uno puede acceder, pero también sobre su país de nacimiento y qué derechos uno sigue adquiriendo y tiene por ser ciudadano colombiano en este caso. Entonces, desde el año 2008, pues fui electo como congresista de la República y he pues desarrollado durante 2 años un trabajo muy juicioso representando a esta diáspora que tanto le aporta al país y que hoy necesita tanto apoyo también debido a la pandemia. Y pues sin duda alguna durante la pandemia he tenido un rol supremamente importante, no solo con los colombianos que viven en el exterior y que están en unas situaciones muy complejas, pero también con ellos que estaban varados porque estaban de turismo, de negocios o de viajes temporales o estudiantes y que necesitan regresar al país. Perfecto. Bueno, si está de acuerdo, vamos a comenzar hablando precisamente de los vuelos de repatriación y de esos colombianos que se habían ido, ya sea a estudiar, de vacaciones o por temas de trabajo y están tratando de regresar al país. Pues Mariana va a hacerle unas preguntitas acerca de eso y después hablamos de los otros temas. Para empezar, ¿qué se sabe hasta el momento de
¿Cuántas personas están buscando regresar al país? ¿Qué mapeo o con qué tipo de descenso se cuenta hasta el momento? Hay que entender que el mapeo va subiendo día a día y sobre todo después de que en la última anuncio del presidente de la República dice que los vuelos internacionales solamente van a operar a partir del 1 de septiembre. Esto quiere decir que todos los ciudadanos que tenían programado regresar al país en el mes de junio, julio y agosto son ciudadanos que hoy son varados porque ya tenían programado su regreso y ya no van a poder regresar. El primer mapeo que hicimos eran 2.600 personas, eso fue en el mes de marzo, la última semana de marzo y la primera de abril eran 2.600, al siguiente semana eran 3.600, al mes eran 9.000. Hoy podemos estar hablando de 15.000 personas, pero han regresado 7.500, casi 8.000. Digamos que eso se va incrementando y yo estoy seguro que como el anuncio fue muy reciente del presidente de la República y la Ministeria de Transporte, las personas programadas del mes de junio, julio y agosto, programadas para regresar al país, pues va a tener un incremento. ¿Qué nos ha tocado hacer? Generar más vuelos de carácter humanitario para el retorno de estos connacionales. Eso lo hemos venido planteando con propuestas al gobierno nacional y progresivamente con estándares de bioseguridad supremamente altos van a permitir el regreso de miles de colombianos. Hace un mes teníamos 2 o 3 vuelos semanales de repatriación. Hoy ya tenemos programados en la primera quincena de junio 2 vuelos diarios de repatriación. Entonces ha ido mejorando la periodicidad de los vuelos y por supuesto que va a permitir que más ciudadanos regresen prontamente al país. Buen representante, y para las personas que están interesadas en acceder a estos vuelos de repatriación, ¿qué pasos deben seguir? ¿Cuál es el protocolo al que deben acceder para solicitar un cupo con la Cancillería? Mariana, esa pregunta es fundamental y el proceso debe ser muy estricto y muy claro. El primer paso de todo ciudadano que necesite regresar al país es enviar un correo electrónico al consulado de la circunscripción donde se encuentra. Si, por ejemplo, un ciudadano está en la Florida, en Miami, debe escribir al consulado de Miami. Si está en Orlando, al consulado de Orlando. Si está en Madrid, al consulado de Madrid. Solamente el consulado de su circunscripción. ¿Cómo acceden al correo electrónico? En la página de la Cancillería hay un link donde dice encuentre su consulado. Ahí pueden buscar el correo electrónico. Normalmente, por ejemplo, el de Miami es cmiami@cancillería.gov.co. El de Orlando es corlando@cancillería.gov.co. ¿Qué deben escribir en ese correo electrónico? Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, persona de contacto, cuándo entró al país y cuándo tenía pensado regresar al país y si tenía el tiquete aéreo, poner cuál era la fecha y por qué aerolínea. De tal manera que los bases de datos de los consulados tengan ese registro de cuando se autoricen los vuelos, se puedan priorizar los ciudadanos que tenían los tiquetes de regreso, sean menores de edad, sean mayores, adultos mayores, o sean personas con algún tipo de enfermedad o con necesidad urgente de regresar al país. Es entendible que hay ciudades donde tenemos 3.000 personas intentando regresar a Colombia y por supuesto un avión tiene una capacidad de 200 a 300 personas. Necesitamos más vuelos, pero el paso a paso es escribir al correo electrónico del consulado y esperar a que el contacto del consulado al ciudadano se dé con la opción del vuelo y le dan la condición de qué aerolínea es, cómo accede a compra de etiquete aéreo, porque hay que entenderlo que en la resolución 1230 de Migración Colombia ha sido muy clara, los ciudadanos deben asumir el costo del tiquete aéreo. Y esa era otra pregunta que teníamos en términos de la priorización de cupos. Como dice entonces, para recalcar, las poblaciones que tendrían prioridad serían adultos mayores, niños, cabeza de familia y qué otro tipo de grupos. Estudiantes también. Los estudiantes son personas en un nivel de vulnerabilidad muy alta porque los campus escolares en el exterior han cerrado y han pasado todas las clases a la virtualidad.
hacen que los ciudadanos o los estudiantes, perdón, no tengan muchas veces dónde hospedarse por el cierre de los campos y pues la necesidad de regresar a su país. Estos son personas de alto nivel de vulnerabilidad que también se priorizan. Por supuesto, los menores de edad son los más menores de edad no acompañados, que tenemos muchos casos, por ejemplo, en Canadá o en Alemania tenemos menores de edad no acompañados que por supuesto se priorizan. Las personas con alguna emergencia médica también se están priorizando, pero entender que todos son importantes y todos son prioritarios, simplemente que en los cupos obviamente se tiene que hacer algún tipo de filtro para darle celeridad a los mayores, a las personas más vulnerables. Y estas personas que no alcanzan a ser seleccionados, ¿qué tipo de asistencia o qué tipo de respuesta reciben por parte de la Cancillería? Esa es otra propuesta que nosotros presentamos al gobierno nacional en el mes de marzo, cuando todo esto empezó. ¿Cómo generamos unos apoyos económicos a estos ciudadanos que están varados? En primer lugar, en alojamiento y en alimentación, también en un tema de medicamentos. Son esos tres la base de apoyo a estos ciudadanos. Han desembolsado 7.000 millones de pesos el gobierno nacional a través de la Cancillería para que los consulados puedan distribuir esto a los ciudadanos. Pero tengo que ser muy honesto, ha sido insuficientes los fondos. ¿Por qué insuficientes? Porque inicialmente hicimos el registro, se hizo el registro en la Cancillería y eran 3.600 personas. Muchas de estas seguramente ya regresaron al país, pero muchos de ellas siguen aumentando. He solicitado al gobierno nacional más fondos para temas de alojamiento y alimentación de estos connacionales que aún no pueden acceder a los vuelos y necesitan pues un tema de sustento. ¿Cómo solicitan los ciudadanos estas ayudas? También escribiendo al consulado, al correo electrónico, manifestando su situación de vulnerabilidad y de necesidad en temas de alimentación y alojamiento, de tal manera que el consulado pueda, mediante unos parámetros que tiene el gobierno nacional y la Cancillería, ver si puede el ciudadano acceder a estos recursos. Y también para las personas que regresan al país, pero cuyo destino final no es la ciudad de Bogotá, sino otras ciudades en el país, ¿cuál es el proceso para llegar a su destino final? Inicialmente, con la resolución de Migración Colombia, la primera que sacó el 8 de abril, la 1032, los ciudadanos tenían que hacer la cuarentena en Bogotá de carácter obligatorio. Con la resolución 1230 del 21 de mayo, ya se permite que en el momento de llegada al país los ciudadanos deban adquirir un permiso con el Ministerio de Transporte y puedan desplazarse a su ciudad de residencia al sometimiento de la cuarentena obligatoria, pero en su ciudad de residencia. Eso es un gran avance porque los ciudadanos muchas veces no tenían los recursos para pagar un hotel en Bogotá, ahora pueden acceder a un transporte terrestre, pero repito, requieren una autorización por el Ministerio de Transporte para poderse desplazar a su ciudad de residencia en el momento de arribo, o no 2 días después, en el momento de haber llegado al país. Ahora pasemos a hablar de los otros tipos de apoyo que existen para connacionales en el exterior. Laura, ¿qué preguntas hemos podido identificar que son claves en este tema? Vale, gracias, Mariana. No, yo quería básicamente primero que nos centramos en conocer qué medidas de atención en materia de salud mental existen para colombianos en el exterior. Tenemos conocimiento que en Chile el consulado brinda una ayuda de atención en salud mental, y pues es una situación que no, es difícil para todos. Pues, si nos pudiera contar un poco de lo que se ha venido trabajando en ese tema. Claro que sí, Laura, y qué buena esa pregunta porque yo represento a los colombianos en el exterior, que viven en el exterior, y he puesto un hincapié y un apoyo importantísimo al programa Colombia nos une. Colombia nos une es un programa que está dirigido directamente para los colombianos que viven en el exterior. Nosotros, aprovechando la virtualidad, sin duda alguna, hemos solicitado a la Cancillería, quien es la que ejecuta el programa, que utilice todos los mecanismos virtuales posibles para poder ayudar en temas de salud mental, en tema de distracción para los niños, para las familias, de cocina, diferentes temas didácticos y lúdicos que en momentos de pandemia
pues los ciudadanos están en un estrés interno en la familia y que permitan generar una dinámica muy importante para los ciudadanos colombianos. He entendido que la dinámica varía dependiendo de dónde vivan, pero yo conozco muy bien los ciudadanos colombianos que viven en la Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, y muchos de ellos no saben el inglés. Entonces eso permite que estos programas pues se acerquen a una dinámica de distracción que permite, pues, sin duda alguna, ir superando estos momentos de crisis mundial de salud pública. Pero también tenemos, y le hemos dicho al gobierno nacional y a la Cancillería, y muchos consulados lo están implementando, es, por ejemplo, atención médica virtual, que funciona muy bien en estos momentos. Conozco consulados en España, conozco consulados el de Orlando, de Miami y de otras partes del mundo donde están haciendo la telemedicina gratuita por un médico colombiano y que eso está también teniendo un efecto muy positivo para los colombianos que viven en el exterior. Sobre eso, le puedo preguntar algo. Digamos que un colombiano en el exterior sospecha que tiene COVID, ¿puede acceder también a estos servicios de telemedicina y consultar con un médico si tiene síntomas antes, digamos, de proceder a acercarse a las autoridades de algún hospital? Sí. Sí, claro, esa es la ventaja, porque muchas veces los ciudadanos, pues yo no soy médico ni más faltaba, pero tienen unos síntomas que no requieren necesariamente llegar hasta el centro de salud o el hospital. Esto permite que ante una situación donde se vive un problema de salud mental, de crisis de estrés, pues se pueda controlar con un profesional de la salud, donde sin duda alguna va a partir una información mucho más veraz que la que puede encontrar un ciudadano por internet o incluso una persona que no sea profesional. Entonces esto sin duda alguna lo que facilita es una atención gratuita a un ciudadano en casos particulares, por supuesto dependiendo de la gravedad de los casos, pues ya determinará si requiere pues ir a un centro hospitalario. Bueno, representante, los colombianos que están en el exterior pueden aplicar a las ayudas económicas que está brindando el Estado en ocasión con la emergencia COVID. Dependiendo de las ayudas económicas, realmente lo que se está planteando es lo siguiente, y yo lo propuse al gobierno nacional después de un conversatorio que tuve con el director del programa Colombia Nos Une. Se había solicitado el año pasado un aumento en el presupuesto para realizar más ferias de servicio por el programa Colombia Nos Une, que son ferias de gran apoyo para los colombianos en el exterior. Como ante esta realidad, este año no se van a poder hacer ferias de servicio porque esos son en sitios públicos y ya sabemos que hay unas restricciones muy claras para hacer este tipo de eventos. Esos recursos se podrían destinar directamente para el mismo programa Colombia Nos Une, pero para proyectos productivos, entendiendo que en este momento hay una crisis económica mundial, que esos recursos ya destinados al programa Colombia Nos Une sean de acceso a los ciudadanos que presenten propuestas de proyectos productivos y puedan acceder a esos recursos. Eso ya hay unos rubros para eso, pero entendiendo que este rubro que era para la feria de servicio podrían reutilizarse de una manera muy efectiva. Está en estudio y esperamos que este segundo semestre del año tengamos una respuesta muy positiva del gobierno nacional para que los colombianos puedan reactivar su economía y su ejercicio laboral, porque en este momento es la mayor necesidad de todos. Por supuesto, la mayor necesidad también es cuidar nuestra salud, pero también estamos pensando en qué va a pasar después. Así es. Sí, representante, usted ha mencionado algunas propuestas que está trabajando actualmente con el gobierno nacional para hacer como una síntesis de qué está en este momento en discusión. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Pues mira, yo la última semana presenté 6 propuestas, de las cuales varias ya han sido aceptadas afortunadamente. La primera era aumentar los vuelos a Bogotá. Decía mínimo 1 diario, ya nos pusieron 2 vuelos diarios. Ahora estoy a la espera de que también me autoricen el desembarco de pasajeros en Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, que son puertos internacionales. Esto también no solo permitiría más vuelos a la semana, sino
también que las personas que no viven en Bogotá pues no tengan que tener ese desplazamiento. Eso sería muy positivo porque la necesidad imperiosa es que regresen rápidamente los ciudadanos. También hemos solicitado que se permita la entrada vía terrestre, sobre todo en el sur del país, por estos canales humanitarios o corredores humanitarios con protocolos de bioseguridad. Muchos ciudadanos que están en Ecuador, Bolivia, Perú, no tienen los recursos para un tiquete aéreo, pero sí para un transporte terrestre. Esto sería un gran alivio. También he solicitado una comunicación de gobierno a gobierno para permitir la conectividad aérea para el regreso de ciudadanos. ¿Cuáles son los casos puntuales? Ciudadanos que están en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Emiratos y el sudeste asiático, pues los trayectos son muy largos y no hay unas aerolíneas que los puedan hacer directamente a Colombia. Si lo hacemos vía Santiago de Chile, Sao Paulo o incluso México, con una comunicación podríamos permitir el regreso de estos ciudadanos con costos menores para poder permitir el regreso de ellos. Hemos solicitado mayores recursos, como ya lo manifesté, para la atención de los connacionales, entendiendo que se está aumentando el número de varados. Y bueno, hemos hecho diferentes 35 propuestas al gobierno nacional, muchas de ellas ya se están teniendo en cuenta y esperamos que otras se vayan teniendo en cuenta también. Por ejemplo, cómo abaratar los costos de los tiquetes, que el gobierno nacional subsidie el combustible de la aeronave de tal manera que se vea reflejado en el precio del tiquete aéreo. No estamos pidiendo que subsidien el tiquete, sino la gasolina de la aeronave, de tal manera que la misma aerolínea tome la decisión de bajar el costo del tiquete, ya que tiene un subsidio de combustible. Creemos que esa puede ser una modalidad. Ahí vamos poco a poco. Por supuesto, esto es una realidad que nadie estaba preparado, pero ante todo nosotros tenemos que ser innovadores en las propuestas y muchas de ellas han sido acogidas, no todas, pero por supuesto el compromiso y trabajo se mantiene. Representante, y para terminar, ¿qué papel o qué tipo de articulación se ha hecho con organizaciones de la sociedad civil y cuál es el papel que piensa que puede ejercer una organización como Más Uno en el apoyo a connacionales en el exterior? Mariana, y qué bueno que lo preguntas porque son tantos temas y uno a veces olvida algo tan fundamental como ha sido el apoyo de las organizaciones civiles, tanto en Colombia como de los colombianos en el exterior o las virtuales, que siempre juegan un papel fundamental. Definitivamente son un papel fundamental, no solo en el apoyo de las necesidades puntuales en este momento de los colombianos en el exterior, como temas de alimentación, como temas de alojamiento, porque soy conocedor de muchas organizaciones de ciudadanos que han apoyado a los consulados con una buena comunicación, pero también en la información que se debe suministrar a los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. Yo he tenido casos de personas que me dicen, ¿cómo es posible que los tiquetes estén en 12 millones de pesos de Ecuador a Colombia? Y eso no es cierto, y eso es una desinformación, porque hubo un caso puntual de los tiquetes desde Australia que sí tenían un costo elevado debido a las circunstancias, pero la realidad es que la información estaba tergiversada y eso permitía que no tuvieran la información veraz. Las organizaciones deben unirse a los consulados. Es la plataforma ideal para que los colombianos en el exterior trabajen, las organizaciones con los consulados, que es el Estado colombiano, y por supuesto yo puedo ser ese puente para ayudar, siendo yo la representación de los ciudadanos en el Congreso de la República. Eso ha permitido un dinamismo y una actividad mayor y fortalecimiento tanto de las organizaciones como del mismo Estado y por supuesto un beneficio que es el que queremos a los ciudadanos. Así que ese rol es fundamental. Representante, muchas gracias. Laura, ¿tú tienes otra pregunta? No, yo creo que la verdad nos ha respondido y nos ha dado un muy buen panorama y pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Es supremamente interesante conocer lo que se ha venido trabajando y también cómo se han venido adaptando a medida en que la pandemia y la emergencia ha venido evolucionando. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. También queríamos comentarle que
precisamente hemos venido trabajando en la plataforma para poner esta información al acceso de todas las personas, y el trabajo con la sociedad civil creemos que es importante, sobre todo para abrir los canales de comunicación. De hecho, Mariana ha venido trabajando en una guía consolidada para colombianos en el exterior, y nos gustaría también conversar cómo desde Más Uno también podemos apoyar para que más colombianos en el exterior puedan informarse y puedan acceder a todos estos servicios para aliviar la situación. Y eso lo podemos hacer y es como propuesta, por supuesto, con un trabajo de cooperación, de ayuda mutua, de tal manera que la información oficial que vaya saliendo ustedes también puedan tener acceso directo y rápido para que ustedes, mediante su plataforma, que es maravillosa y que cumple un rol fundamental, más en esta crisis, pero siempre va a cumplir un rol fundamental para que la información sea la más veraz posible y la comunicación sea la fluida. Yo soy de los que digo que la comunicación efectiva se da cuando el ciudadano no tiene que preguntar porque ya tiene la información. Entonces, sin duda alguna, brindar la información. Nosotros utilizamos nuestros canales oficiales, que son la página web, el Twitter, Instagram, Facebook, pero por supuesto que el apoyo de más organizaciones que tengan de primera mano la información oficial, tanto de la Cancillería como del congresista, pues esto facilita los procesos y sobre todo en momentos de crisis. Bueno, representante, de nuevo, muchas gracias. Y para todas las personas viendo esta entrevista, les recordamos que Más Uno va a seguir trabajando en comunicación con el representante y con los demás organismos de gobierno para que puedan tener información veraz y útil para la toma de decisiones. Muchas gracias de nuevo. Mariana, Mucha Laura, suerte en esta muchísimas labor. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y todo el apoyo. Vale, muchísimas gracias y bueno, cuídense mucho.